Bienvenidos a Relatos desde el cementerio, donde lo imposible se vuelve realidad y cada lápida guarda un secreto oscuro. Hoy exploraremos 10 historias sobrenaturales que ocurrieron en cementerios de México, Estados Unidos y España. Relatos tan inquietantes que harán que no quieras mirar atrás. Desde sombras que caminan solas hasta objetos que cobran vida, cada historia te adentrará en un mundo donde lo que creías muerto todavía susurra. Quédate hasta el final si te atreves, porque lo que verás podría cambiar tu manera de mirar la muerte para siempre. Y si el miedo te acompaña, no olvides suscribirte, darle like y comentar cuál historia te ha aterrado más. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estos relatos aterradores y únicos. Historia 1 del féretro que pesaba el doble cada madrugada en Michoacán, México. Cada noche, cuando el viento recorre los pasillos del cementerio de Michoacán, un silencio denso y pesado envuelve las lápidas antiguas, y el padre encargado de las vigilias no puede evitar sentir un escalofrío que le recorre la espalda. El joven que había sido enterrado días atrás parecía no descansar, o al menos, su cuerpo no permanecía donde debía. Cada madrugada, cuando el reloj marca las 3, el sacerdote baja hasta la tumba y nota que el ataúd, que hasta la noche anterior estaba firme, se ha hundido más de lo esperado, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia el corazón de la tierra. La tierra circundante se agrieta levemente, como si respirara con vida propia, y un olor a humedad y a madera antigua impregna el aire, haciendo que los dedos del padre se enfríen y que su respiración se vuelva más rápida. Las velas que deja para acompañar el féretro parpadean y se inclinan hacia el ataúd, como si percibieran el peso creciente que algo intangible ejerce sobre el difunto. Durante esas horas, sombras alargadas se deslizan entre los cipreses, y algunas parecen formar figuras humanas que observan con ojos vacíos, mientras un frío intenso atraviesa la capa del sacerdote y se incrusta en sus huesos. Cada vez que intenta abrir la tapa para comprobar, siente que algo lo detiene, una fuerza silenciosa que parece susurrarle que no debe perturbar al joven. Los aldeanos, al enterarse de lo ocurrido, evitan el cementerio durante la noche y solo escuchan rumores de pasos que crujen sobre la tierra removida, de susurros que parecen surgir de la misma tumba, y de un lamento que no pertenece a ningún ser vivo. El padre empieza a registrar cada movimiento, cada cambio de peso, cada sonido que se produce mientras él ora con fervor, porque sabe que algo sobrenatural habita bajo la tierra, algo que no permitirá que el difunto descanse en paz hasta que se cumpla un misterio ancestral que él no puede comprender del todo, y cada madrugada se convierte en un ritual silencioso de vigilancia, miedo y respeto, mientras el ataúd parece hundirse cada vez más, como si la tierra reclamara lo que le pertenece, y él. Sacerdote, con manos temblorosas, siente la cercanía de un mundo que no es de los vivos. Un mundo donde lo invisible tiene fuerza y voluntad propia y donde la noche en Michoacán guarda secretos que ningún hombre debería intentar desentrañar. Y si el miedo te acompaña, no olvides suscribirte, darle like y comentar cuál historia te ha aterrado más. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estos relatos aterradores y únicos. Historia 2: el retrato que envejecía solo en Colorado, Estados Unidos, en una antigua capilla del cementerio de Colorado, donde los vitrales filtran una luz mortecina que apenas ilumina los bancos polvorientos, cuelga un retrato de un joven que murió demasiado pronto, pero cuya imagen parecía más viva de lo que debería ser. Al principio, nadie notó nada extraño, la pintura permanecía quieta, un recuerdo fiel del joven fallecido que sonreía levemente con los ojos llenos de vida. Sin embargo, con el paso de los días, el padre encargado de la capilla comenzó a percibir cambios sutiles. Una tarde, mientras pasaba frente al cuadro para encender las velas, notó que el rostro del joven parecía más cansado, las líneas de expresión más marcadas, y los ojos, que antes transmitían serenidad, ahora reflejaban una tristeza infinita. La primera noche que volvió para rezar, el padre sintió un frío intenso que parecía emanar del retrato, un aire húmedo que se pegaba a su piel y le erizaba el cabello. Cada vez que permanecía frente a la pintura, tenía la sensación de que el joven lo miraba directamente, evaluando su presencia, como si supiera que él estaba allí para protegerlo y al mismo tiempo para ser testigo de algo que ningún ojo humano debería contemplar. Al revisar de cerca, el padre descubrió arrugas nuevas en la frente y alrededor de los ojos, detalles que no estaban allí la noche anterior. Cada línea parecía cargada de una historia no contada, de sufrimiento y de una vida que la muerte no logró borrar del todo. Pronto, los visitantes comenzaron a notar la misma sensación de inquietud, algunos afirmaban que el retrato parecía cambiar de expresión cuando nadie más lo miraba, y que incluso los objetos cercanos a la pintura,
velas, rosarios, flores, se inclinaban levemente hacia ella, como si la imagen absorbiera la energía de la habitación. Las noches se volvieron largas para el sacerdote, quien debía permanecer en vela para documentar cada variación. Con cada cambio, sentía que el joven del retrato le hablaba en silencio, con una voz que solo podía percibir en la profundidad de sus pensamientos, susurrando secretos que no pertenecían a este mundo. A veces, cuando cerraba los ojos, veía al muchacho caminar por los pasillos de la capilla, desapareciendo detrás de los vitrales antes de que pudiera alcanzarlo, y un frío glacial le recorría el cuerpo, dejando la sensación de que el retrato no era solo un recuerdo, sino un portal hacia algo que trascendía la vida y la muerte. La pintura comenzó a influir en la capilla misma, los bancos crujían sin viento. La luz se atenuaba de manera irregular y un murmullo suave llenaba el aire cuando nadie más estaba presente. Incluso los animales que se acercaban al cementerio evitaban el edificio, como si percibieran la presencia de algo que no debía ser perturbado. El padre intentó buscar explicaciones racionales, humedad, desgaste del óleo, cambios de luz, pero nada coincidía con la evidencia que él mismo había registrado. Cada vez que fotografiaba el retrato, las fotos mostraban un rostro diferente, más envejecido, con ojos que parecían seguirlo más allá de la imagen, clavándose en su alma y generando un miedo profundo y silencioso que se instalaba en cada rincón de la capilla. La comunidad comenzó a hablar de la pintura con respeto y temor. Algunos se negaban a entrar al lugar después del atardecer, mientras que otros juraban escuchar susurros nocturnos provenientes del cuadro, palabras que no podían comprender pero que estremecían la mente. El sacerdote, obligado por su deber, permanecía cada noche frente al retrato, rezando y tomando nota de los cambios, mientras la sensación de ser observado se hacía más intensa y la frontera entre lo vivo y lo muerto parecía desvanecerse. Lo que comenzó como un simple recuerdo fotográfico se convirtió en un enigma aterrador. Un joven que moría cada día un poco más en la pintura, envejeciendo de manera inexplicable, atrapado entre el lienzo y la realidad, y un sacerdote que debía acompañarlo en su sufrimiento silencioso, consciente de que la capilla albergaba algo más que un retrato, algo que desafiaba toda lógica y que mantenía viva la presencia de aquel que debería descansar para siempre. Cada madrugada, mientras el mundo dormía, el padre observaba cómo las arrugas se profundizaban, cómo las sombras de la pintura parecían moverse, cómo la luz temblaba y la capilla se convertía en un escenario donde la muerte no era definitiva y el retrato continuaba envejeciendo solo, como si el tiempo en la imagen hubiera adquirido voluntad propia y no permitiera que nadie olvidara al joven que, de algún modo, seguía vivo dentro del óleo. Y si el miedo te acompaña, no olvides suscribirte, darle like y comentar cuál historia te ha aterrado más. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estos relatos aterradores y únicos. Historia 3: La sombra que no pertenecía a nadie en Madrid, España, en un antiguo cementerio de Madrid, rodeado de muros de piedra gris y cipreses que se alzan como centinelas silenciosos, comenzó a suceder algo que desafía toda lógica y que llenó de temor al sacerdote encargado de las vigilias. Durante las oraciones matutinas y vespertinas, mientras el padre recorría los pasillos cubiertos de musgo y hojas secas, notó que una sombra se movía por el suelo, proyectándose sobre la piedra y los nichos, pero sin que hubiera cuerpo que la originara. Al principio creyó que era un juego de la luz, un reflejo del sol filtrándose entre los árboles, pero pronto comprendió que no se trataba de eso. La sombra se desplazaba de manera independiente, caminando entre las tumbas, inclinándose sobre los sepulcros como si los observase con atención, desapareciendo y reapareciendo a voluntad, burlándose de cualquier intento de seguirla. Durante las primeras noches, el sacerdote escuchó pasos suaves detrás de él, crujidos sobre la grava, aunque al girarse no había nadie. Una brisa gélida recorría los pasillos, arrastrando consigo susurros casi imperceptibles, y la sensación de ser observado era tan intensa que hacía que la piel se erizara y el corazón latiera con fuerza. La sombra aparecía en diferentes lugares, sobre la tumba de un niño, frente a la lápida de un anciano, junto al nicho de una joven que había fallecido hacía años, y nunca podía determinarse su origen. Cada vez que el sacerdote intentaba acercarse, la sombra se desvanecía como humo negro, dejando tras de sí un frío húmedo que penetraba hasta los huesos y un silencio absoluto que oprimía el alma. Los feligreses que visitaban el cementerio en las mañanas afirmaban haber sentido un peso en el pecho, un escalofrío que los obligaba a alejarse, y algunos juraban haber visto figuras que se deslizaban por los rincones de su visión periférica, desapareciendo al girar la cabeza. La sombra no obedecía las leyes de la física, aparecía sobre el mármol, cruzaba las paredes, se proyectaba en el aire, y aunque parecía humanoide, carecía de rasgos, de volumen,
de textura, solo existía como una mancha oscura que respiraba con un ritmo propio, que parecía acompañar al sacerdote en sus vigilias y que reaccionaba a sus movimientos. Siempre un paso adelante o detrás, nunca fija, nunca atrapable. Durante los rezos nocturnos, el padre sintió que la sombra lo escuchaba, que incluso se inclinaba ante ciertas palabras y se alejaba ante otras, como si entendiera la gravedad de lo que se decía, como si participara de un ritual invisible. Los objetos a su alrededor empezaron a moverse de manera inexplicable, velas apagadas que se inclinaban hacia la sombra, rosarios que caían al suelo, pétalos que se marchitaban de repente. El sacerdote intentó buscar explicaciones racionales, corrientes de aire, sombras de animales, reflejos de la luz de la luna, pero nada coincidía con la precisión y la intención aparente de aquella presencia. Con cada noche que pasaba, el vínculo entre el padre y la sombra se intensificaba, el miedo se mezclaba con una sensación de obligación, como si él fuera el único capaz de reconocer la existencia de ese ser que no pertenecía a ningún cuerpo, a ningún mundo visible. Los libros antiguos del cementerio hablaban de presencias que habitaban los límites entre la vida y la muerte, de espíritus que no lograron cruzar, y el sacerdote empezó a temer que aquella sombra fuese una de ellas, una entidad atrapada, condenada a recorrer eternamente los pasillos del cementerio, observando, aprendiendo, juzgando. Cada madrugada, mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes y las sombras de los cipreses se alargaban sobre las lápidas, el padre podía ver la silueta desvanecerse lentamente, fundiéndose con la oscuridad del suelo, dejando atrás un frío persistente y una sensación de vacío que no desaparecía. La sombra lo acompañaba incluso después, en sus sueños, cruzando los pasillos, inclinándose sobre los ataúdes, observando, siempre observando, como un recordatorio de que en Madrid, entre las tumbas, existe algo que no pertenece a nadie pero que lo ve todo, algo que desafía la razón y reclama su presencia, y que el sacerdote sabía, en lo profundo de su ser, que nunca podría ignorar ni comprender por completo, porque aquel ser invisible había elegido su mundo, y de algún modo, también a él como testigo silencioso de su existencia interminable. Y si el miedo te acompaña, no olvides suscribirte, darle like y comentar cuál historia te ha aterrado más. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estos relatos aterradores y únicos. Historia 4: Las flores que se marchitaban al tocar cierta cruz en Guanajuato, México, en un cementerio antiguo de Guanajuato, donde las lápidas de piedra desgastada cuentan historias de siglos pasados y los pasillos estrechos se llenan de la bruma que asciende desde la tierra húmeda, existe una tumba marcada por una cruz de hierro forjado, negra y oxidada, que se erige como un centinela silencioso y aterrador. Nadie sabe con certeza quién descansa allí, pero quienes han intentado colocar flores frescas sobre la cruz han sido testigos de un fenómeno imposible de explicar. En cuanto los pétalos rozan la superficie del metal, se marchitan al instante. Las hojas se vuelven negras y frágiles, y un aroma dulzón y metálico se mezcla con el olor a tierra húmeda, llenando el aire con una sensación de muerte que parece más intensa que la del resto del camposanto. El sacerdote del lugar, un hombre acostumbrado a lidiar con la presencia de la muerte, comenzó a notar que la cruz no solo afecta a las flores, sino a todo lo que se aproxima. Pequeños animales evitan caminar cerca de ella. La brisa se arremolina alrededor de la tumba con un frío que corta la piel. Y a veces se perciben susurros que parecen surgir de la propia tierra, murmurando palabras incomprensibles, resonando con un eco que hace temblar la conciencia de quien los escucha. Durante las vigilias, el padre ha dejado velas y rosarios sobre la cruz, y cada vez que sus dedos rozan el metal, siente un latido extraño, como si la cruz misma respirara y reaccionara a su presencia, transmitiendo un peso que oprime el pecho y hace que la visión se nuble. Los visitantes cuentan historias de haber visto sombras que se mueven sobre la tumba, formas humanas que se inclinan hacia las flores antes de desaparecer, y una sensación de ser observado por ojos invisibles que escrutan cada movimiento. A veces, al colocar una flor, se escuchan crujidos bajo tierra, como si raíces invisibles la rechazaran o se enrollaran alrededor de los pétalos para absorber toda la vida que contienen. El sacerdote ha intentado bendecir la cruz, rociarla con agua bendita, rezar oraciones de protección, pero nada logra que las flores permanezcan intactas. Incluso los objetos inanimados parecen perder vitalidad si se acercan demasiado. Y la energía que emana de la cruz se percibe como una fuerza concentrada de desesperación y condena. En las noches de luna nueva, cuando la oscuridad cubre por completo el cementerio y los cipreses proyectan sombras alargadas sobre las lápidas, el padre siente que la cruz se ilumina con un resplandor oscuro, casi imperceptible, y que algo subterráneo se mueve bajo la tierra.
acompañado de un susurro constante que parece llamar a los vivos para advertirles que no se acerquen. Los relatos de los vecinos hablan de figuras que caminan alrededor de la tumba, envueltas en una niebla que parece emanar de la cruz misma, dejando huellas húmedas sobre la tierra seca y desapareciendo sin dejar rastro. Cada intento de estudiar el fenómeno desde un punto de vista científico fracasa. La madera y el metal no muestran anomalías, la tierra es normal, la humedad no es suficiente para explicar la rapidez con la que todo se marchita. El sacerdote, a pesar del miedo, siente la obligación de vigilar la cruz, de documentar cada reacción, cada susurro, cada flor que pierde vida al tocarla, porque entiende que aquel objeto es más que un simple testigo de la muerte. Es un canal hacia algo que trasciende la comprensión humana, un residuo de dolor, rabia y desesperación que se aferra al mundo de los vivos y que exige respeto y miedo a partes iguales. Con el tiempo, ha aprendido a no mirar directamente la cruz durante demasiado tiempo, a no acercarse sin rezar y a mantener siempre una distancia prudente, porque sabe que la fuerza que habita allí no es indulgente y que la vida que toca se consume con rapidez, como si la cruz reclamara lo que considera suyo, absorbiendo la energía vital de todo lo que osa acercarse, dejando un recuerdo imborrable en quien es la presencia ni un frío perpetuo que persiste incluso después de abandonar el cementerio. Y así, día tras día, noche tras noche, la cruz permanece firme sobre la tumba olvidada, un testimonio silencioso de un poder que no pertenece a este mundo y que, con cada flor marchita, recuerda que la muerte no es solo ausencia de vida, sino presencia, vigilancia y condena que atraviesa el tiempo y el espacio, resonando en el corazón de Guanajuato y en el alma del sacerdote que la contempla sin poder apartar la mirada. Historia 5. El reloj que seguía latiendo dentro de un nicho en Illinois, Estados Unidos, en un viejo cementerio de Illinois, donde la niebla nocturna se arrastra entre los nichos y las lápidas cubiertas de musgo parecen susurrar historias olvidadas. Existe un nicho antiguo que guarda un misterio imposible de explicar. Nadie recuerda exactamente quién fue enterrado allí, pero el sacerdote encargado de las vigilias comenzó a notar un fenómeno que desafiaba toda lógica. Desde hacía varias semanas, podía escuchar un tic-tac constante proveniente del interior del nicho, un sonido rítmico que se parecía más a un latido que al mecanismo de un reloj. Cada noche, cuando el viento apenas soplaba y los árboles apenas crujían, el sonido comenzaba a hacerse perceptible, lento al principio, casi imperceptible, y luego más firme, como si el tiempo mismo dentro del nicho respirara y marcara su presencia con insistencia. El sacerdote, acostumbrado a escuchar los murmullos del cementerio, se estremeció al comprender que aquel latido no correspondía a ningún órgano humano, ni a ningún animal, ni a maquinaria externa, era un ritmo propio, vivo y obsesivo, que parecía marcar no solo el tiempo sino la existencia de algo que no debía estar. Cada vez que acercaba su oído al nicho, sentía un calor húmedo emanar de la piedra, un pulso que parecía sincronizarse con su propio corazón y que lo obligaba a retroceder, asustado, mientras un frío intenso recorría sus extremidades y le erizaba la piel. Durante las primeras semanas, intentó racionalizarlo, corrientes de aire, filtraciones de agua, restos de un reloj olvidado dentro del nicho, pero ninguna explicación lograba coincidir con la precisión y la constancia de los latidos. La noche tras noche, el sonido parecía responder a su presencia, acelerándose cuando se acercaba y disminuyendo cuando se retiraba, como si algo consciente habitara dentro del nicho, consciente de que era observado. Los fieles que acudían al cementerio durante el día notaban que, a veces, al caminar frente a aquel nicho, sentían un temblor bajo los pies, un zumbido en los oídos y un frío que los hacía mirar alrededor, inquietos, sin encontrar explicación. El padre comenzó a registrar los eventos, anotando cada variación, cada momento en que los latidos se intensificaban o se apagaban, y pronto comprendió que no se trataba de un fenómeno temporal, el latido era persistente, inmutable, y parecía poseer una voluntad propia. En algunas noches de luna nueva, cuando la oscuridad envolvía por completo el cementerio y las sombras de los árboles se alargaban sobre las lápidas, el latido cambiaba de tono, más profundo, más grave, como si el nicho respirara, como si dentro de aquel espacio reducido se concentrara la vida de un ser atrapado entre mundos, negado a descansar y obligado a manifestarse de esta forma inexplicable. El sacerdote intentó abrir el nicho en varias ocasiones, con respeto y temor, pero siempre encontraba resistencia, la tapa estaba pesada, como si algo la empujara desde dentro, y un olor penetrante a tierra húmeda y madera vieja se escapaba por las rendijas, acompañado de un pulso que se sentía en las manos al tocar la superficie. Durante esas vigilias, notó que los objetos cercanos, rosarios, velas, fotografías,
parecían inclinarse ligeramente hacia el nicho, como si la fuerza que habitaba en su interior reclamara atención, absorbiera energía y dejara una sensación de opresión que llenaba la capilla del cementerio y se extendía hacia los pasillos, haciendo que cada sombra pareciera más profunda y cada susurro más cercano. Con el paso de los días, los sueños del sacerdote comenzaron a reflejar el fenómeno. Veía el nicho abierto, con un reloj antiguo latiendo como un corazón, y sentía que algo invisible lo observaba desde dentro, juzgando sus intenciones, midiendo su miedo, evaluando si merecía seguir siendo testigo de aquel misterio. Incluso los animales del cementerio evitaban acercarse, y durante las noches más silenciosas podía escuchar pasos que parecían salir del interior del nicho, un ritmo acompasado que coincidía con el latido y que desaparecía cuando volteaba para buscar su origen. El sacerdote llegó a comprender que aquel nicho no era un simple receptáculo para un cuerpo, sino un espacio donde el tiempo había quedado atrapado, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un pulso constante y que nadie, ni vivo ni muerto, podía interrumpir. Cada tic-tac era un recordatorio de que algo no descansaba, de que la muerte no siempre significa silencio, y de que en Illinois, entre la neblina y los cipreses antiguos, existe un lugar donde el tiempo tiene corazón propio, donde los latidos resuenan en la piedra y donde un sacerdote, con manos temblorosas y ojos atentos, permanece vigilante, consciente de que lo invisible puede existir, de que lo inexplicable puede ser tan real como la vida misma, y de que cada sonido que emana de aquel nicho es un susurro oscuro que recuerda a los vivos que algunas presencias nunca se detienen, nunca descansan y siempre laten, aunque el mundo crea que todo ha terminado. Historia 6. El humo negro que salía de una fosa olvidada en Lugo, España. En un recóndito cementerio de Lugo, cubierto de líquenes y envuelto por la niebla que asciende de los bosques cercanos, se encuentra una fosa olvidada, cuya existencia era apenas recordada por los registros antiguos y las historias que los ancianos del pueblo contaban a media voz. Durante años, nadie se atrevió a acercarse, hasta que un sacerdote, encargado de mantener el lugar, comenzó a percibir algo que desafiaba toda lógica. Cada madrugada, un humo negro y denso emergía de la tierra, serpenteando entre las lápidas y desplazándose como si tuviera voluntad propia. No olía a nada, no quemaba, pero impregnaba el aire con una sensación de opresión que hacía que la piel se erizara y los huesos temblaran. Cada inhalación llevaba consigo un peso invisible que comprimía el pecho y provocaba un estremecimiento que recorría toda la columna vertebral. El sacerdote, acostumbrado a los murmullos del cementerio y a la presencia de espíritus, comprendió que aquello no era una manifestación ordinaria. El humo se movía con intención, ascendía y descendía, se arremolinaba sobre las tumbas más antiguas y parecía observar, con un silencio absoluto, a todo aquel que osara acercarse. Durante las vigilias nocturnas, el humo formaba figuras que recordaban vagamente formas humanas, ondulando entre los cipreses como espectros que se levantaban de la tierra, y el sacerdote sentía que cada movimiento era acompañado de un susurro apenas audible, como si palabras de dolor y condena viajaran en su interior. Los perros y gatos del lugar evitaban la zona de la fosa, sus miradas fijas y temerosas, y los visitantes que pasaban cerca aseguraban notar un frío intenso que no correspondía a la temperatura exterior, un frío que parecía penetrar en los huesos y anunciar la presencia de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El sacerdote intentó analizarlo con herramientas modernas, termómetros, medidores de gas, cámaras de vídeo, pero todo fallaba. El humo no dejaba residuos, no producía olor, no alteraba la temperatura de manera medible, y sin embargo su fuerza era palpable, su energía opresiva, y su presencia, indiscutible. Con el tiempo, comenzó a notar que el humo respondía a sus acciones. Si intentaba caminar alrededor de la fosa, se espesaba y se movía en su dirección. Si recitaba oraciones, se arremolinaba lentamente, como si escuchara y meditara sobre cada palabra, y si se retiraba, descendía y se esparcía por los rincones del cementerio, prolongando su influencia incluso fuera de la fosa. Durante varias noches, vio cómo el humo se elevaba hasta formar una figura completa, un cuerpo sombrío que se inclinaba sobre la tierra, con brazos alargados que tocaban la superficie y ojos invisibles que parecían observarlo con juicio silencioso. En esos momentos, el padre sentía un peso espiritual insoportable, como si la fosa albergara un alma atrapada, torturada por siglos de abandono, condenada a permanecer entre el mundo de los vivos y los muertos, y que el humo era la manifestación de su sufrimiento, buscando ser visto, escuchado, comprendido, o tal vez, vengarse. Los rumores entre los vecinos crecieron. Algunos afirmaban que el humo era la señal de una maldición antigua, vinculada a un entierro injusto, a un hereje olvidado, o a alguien que había fallecido con una injusticia profunda.
y que su presencia no podía ser ignorada. El sacerdote comenzó a documentar cada movimiento, cada forma que adoptaba el humo, cada sensación que lo acompañaba, comprendiendo que aquello no era un fenómeno natural sino un recordatorio de que la muerte no siempre implica silencio y que los secretos enterrados en la tierra pueden despertar con fuerza propia. Incluso cuando el sol comenzaba a elevarse, los restos del humo permanecían, difuminándose en la niebla matutina, dejando un frío persistente y un eco de susurros que hacía que el aire pareciera vibrar con lamentos lejanos. Cada noche, la fosa olvidada de Lugo se convertía en un escenario donde lo imposible se manifestaba, donde el sacerdote se enfrentaba al misterio de lo invisible, donde el humo negro era testigo y verdugo a la vez, un recordatorio de que en la tierra pueden existir energías que no descansan, que el tiempo y la muerte no siempre significan descanso, y que aquellos que se atreven a mirar directamente la fosa deben hacerlo con respeto y temor, porque el humo negro que surge de la tierra no es solo aire oscuro, sino una presencia que observa, siente, y de algún modo incomprensible, recuerda a los vivos que algunas almas no se conforman con permanecer bajo tierra y buscan, en cada amanecer, hacerse visibles, aunque sea solo por un instante. Historia 7. El niño que dejaba juguetes nuevos cada noche en Mérida, México, en un antiguo cementerio de Mérida, rodeado de árboles que susurran con el viento y de lápidas desgastadas por el tiempo, comenzó a suceder algo que alteró la tranquilidad de los vigilantes y del sacerdote encargado del lugar. Cada noche, frente a una tumba infantil cerrada desde hacía décadas, aparecían juguetes nuevos, cuidadosamente colocados sobre la tierra, sin que nadie los hubiera dejado allí. Al principio se pensó en travesuras de niños del vecindario, pero pronto la constancia y la perfección de los objetos hicieron evidente que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Los juguetes eran diversos: muñecos de trapo con sonrisas pintadas, carros en miniatura, pelotas de colores brillantes, cada uno intacto, sin signos de desgaste, y siempre colocados frente a la tumba con un cuidado casi ritual. El sacerdote, al percatarse del fenómeno, decidió quedarse a vigilar la tumba durante la noche. A medida que la luna se elevaba y las sombras de los cipreses se alargaban sobre las lápidas, comenzó a percibir movimientos sutiles entre las tumbas cercanas, un susurro de pasos diminutos, un roce de telas que se deslizaban sobre la grava. El aire se volvió pesado y frío, impregnado de un aroma dulce y metálico que no correspondía a flores ni incienso, y una sensación de presencia infantil, intensa y penetrante, lo rodeó, haciendo que su corazón se acelerara. Cada noche, mientras el sacerdote observaba en silencio, notaba que los juguetes aparecían en el mismo lugar, como si una mano invisible los depositara con delicadeza, mientras un murmullo suave, apenas audible, parecía entonar palabras de agradecimiento o súplica que no podía comprender. Los vecinos y vigilantes del cementerio contaban historias de haber visto la figura de un niño pequeño, etéreo, que desaparecía al acercarse, dejando un frío persistente y una sensación de melancolía profunda, como si su espíritu buscara compañía, atención, o tal vez justicia. Algunos días, se encontraban pequeñas huellas en la tierra húmeda alrededor de la tumba, diminutas y perfectas, que desaparecían al amanecer y no coincidían con ningún tamaño de zapato conocido, como si el niño caminara entre los mundos sin dejar rastro físico. Los intentos de estudiar el fenómeno de manera racional fracasaron, no había evidencia de intervención humana, los juguetes no presentaban polvo ni marcas de exposición al ambiente, y las cámaras instaladas en noches sucesivas mostraban únicamente la tumba vacía hasta el instante en que los objetos aparecían de repente, flotando levemente antes de posarse sobre la tierra. El sacerdote comenzó a sentir una conexión creciente con la presencia, en sus sueños veía al niño jugando entre las lápidas, rodeado de niebla, y sentía la necesidad de protegerlo y comunicarse con él, aunque no pudiera percibir palabras claras. Cada noche que pasaba frente a la tumba, sentía que el tiempo se dilataba, que la realidad se volvía líquida, y que la presencia del niño no solo habitaba el cementerio sino también su mente y sus recuerdos, recordándole la fragilidad de la vida y la persistencia de la muerte. La sensación de que el niño estaba atrapado entre mundos lo llenaba de angustia, parecía buscar algo que no podía alcanzar, y cada juguete que aparecía era un intento de comunicarse, de manifestar su existencia, de decir que seguía allí, observando, sintiendo, jugando desde la tierra que lo contenía y desde un lugar que no pertenecía a los vivos. Con el paso de las semanas, el fenómeno se volvió más intenso, los juguetes aparecían con mayor frecuencia. Y en ocasiones, pequeños dibujos y notas manuscritas se encontraban junto a ellos. Palabras que el sacerdote no podía descifrar completamente pero que transmitían tristeza, gratitud o súplica. Los fieles comenzaron a dejar ofrendas también, pero nada era necesario. La presencia del niño parecía insistir en su propia autonomía.
en su derecho a manifestarse sin intervención humana. El padre comprendió que aquella tumba no era solo un lugar de descanso, sino un punto donde la vida y la muerte coexistían de manera frágil, donde un espíritu infantil encontraba la manera de interactuar con el mundo, y donde los vivos debían observar con respeto, silencio y miedo. Cada noche, al marcharse, sentía que los ojos invisibles del niño lo seguían, que las sombras entre los cipreses se alargaban hacia él y que el aire estaba cargado de una mezcla de inocencia y tristeza profunda, recordándole que algunas almas no descansan, que algunas presencias persisten en gestos pequeños y delicados, y que en Mérida, entre las lápidas y la niebla, un niño continuaba dejando juguetes nuevos cada noche, perpetuando un misterio que desafiaba la comprensión humana y que él, sacerdote, en lo más profundo de su ser, sabía que nunca podría olvidar. Historia 8. El bastón que golpeaba solo el suelo en Oklahoma, Estados Unidos, en un cementerio solitario de Oklahoma, donde los robles y álamos se alzan como centinelas grises sobre lápidas cubiertas de musgo y grava húmeda, comenzó a manifestarse un fenómeno que desafía toda explicación. Cada noche, a las 3 de la madrugada, un bastón apoyado junto a una tumba comenzaba a golpear el suelo con un ritmo constante, como si un cuerpo invisible lo utilizara para marcar un paso cadencioso, firme y escalofriante. Los guardias y el sacerdote encargado del lugar, acostumbrados a la soledad y al silencio de la noche, describían el sonido como un latido mecánico y sobrenatural, que retumbaba entre las tumbas y hacía que la tierra y la madera crujieran bajo la fuerza del golpe. Al principio se pensó en el viento, en raíces que se movían o en animales, pero la precisión y la regularidad del golpe eran imposibles de atribuir a causas naturales. No fallaba ni una sola vez, y su intensidad podía sentirse a varios metros de distancia, vibrando en el pecho y erizando la piel de quien osara acercarse. El sacerdote decidió permanecer durante varias noches frente a la tumba, tratando de comprender la causa, y lo que descubrió lo llenó de un miedo profundo y persistente. El bastón se movía de manera autónoma, golpeando el suelo con fuerza creciente cada vez que alguien intentaba acercarse, y parecía responder a la presencia de los vivos, marcando un ritmo que se intensificaba con cada paso y disminuía cuando se retiraban. Durante esas vigilias, comenzó a percibir una sensación de observación, un peso invisible que lo envolvía, y un frío que no correspondía a la temperatura exterior, penetrando en los huesos y provocando temblores involuntarios. Con el tiempo, los sonidos adquirieron matices casi humanos. A veces los golpes parecían seguir el ritmo de un corazón, otras, un paso cansado de alguien que caminaba sobre la tierra húmeda, y en ocasiones, se escuchaban golpes dobles, triples, como si la fuerza que manejaba el bastón quisiera comunicarse, recordar algo, o advertir de su presencia. Los vecinos contaban que los perros aullaban desde la distancia, que los gatos corrían con la cola erizada y que algunos visitantes aseguraban ver sombras que se deslizaban entre las lápidas, deteniéndose frente a la tumba y observando, sin cuerpo visible, el movimiento del bastón. El sacerdote intentó levantar el bastón, sostenerlo, retirarlo, incluso cubrirlo con mantas, pero siempre terminaba cayendo al suelo por sí mismo, como si tuviera voluntad propia, buscando el contacto con la tierra y manteniendo su ritmo implacable. A medida que pasaban las noches, el fenómeno se volvió más intenso y la sensación de presencia aumentó. A veces, durante la vigilia, se sentía un susurro apenas audible, un murmullo que no lograba comprender, acompañado de un aroma penetrante a humedad y metal oxidado, y un escalofrío que recorría todo su cuerpo, dejándole la certeza de que no estaba solo, de que el bastón era solo una manifestación de algo mucho más antiguo, un espíritu atrapado entre la vida y la muerte, que caminaba, golpeaba y observaba desde la oscuridad. Con cada golpe que resonaba entre los árboles y las lápidas, el sacerdote comprendía que el bastón no solo era un objeto animado, sino un recordatorio, un vínculo entre los mundos, un pulso que anunciaba la presencia de algo que no descansaba, que vigilaba y que reclamaba atención. Cada madrugada, cuando los primeros rayos de luz iluminaban el cementerio y la sombra de los robles se alargaba sobre la tierra, el bastón dejaba de golpear, pero el silencio se sentía cargado, denso, como si la espera fuera solo temporal y que la noche siguiente volvería a resonar el ritmo incesante de pasos invisibles. El sacerdote comprendió que aquel objeto no era un simple bastón olvidado, sino un canal de energía sobrenatural, un eco de una vida interrumpida o de un espíritu que no hallaba reposo, y que cada golpe sobre la tierra era un mensaje oscuro, un pulso que recordaba que en Oklahoma, entre las tumbas y la bruma, existen presencias que desafían la lógica, que exigen vigilancia, respeto y miedo, y que la línea entre lo vivo y lo muerto no siempre es clara.
Porque algo que golpea la tierra desde la sombra puede ser más real y más aterrador de lo que cualquier ojo humano pueda percibir. Historia 9. La cruz que giraba lentamente durante un entierro en Valencia, España, en un cementerio antiguo de Valencia, donde los cipreses se alzan como centinelas sobre las lápidas cubiertas de musgo y el aire huele a tierra húmeda y flores marchitas. Ocurrió un fenómeno que dejó perplejos a los asistentes y sumió en un miedo profundo al sacerdote encargado del entierro. Era una tarde gris, con nubes densas que apenas dejaban filtrar la luz, y mientras el féretro descendía lentamente al fondo de la fosa, todos notaron que la cruz de hierro que coronaba la tumba del joven monaguillo comenzó a girar. Al principio, el movimiento era imperceptible, apenas unos grados que podían atribuirse al viento o a un ajuste inestable del metal, pero pronto el giro se volvió más claro, lento, deliberado, como si la cruz reaccionara a la presencia de los vivos y al ritual que se realizaba a su alrededor. El sacerdote, acostumbrado a la solemnidad y al recogimiento, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, el sonido metálico al rozar con la base de la tumba, un leve crujido acompañado de un vaivén constante, parecía amplificar la sensación de que algo invisible, consciente y oscuro, intervenía en la ceremonia. Los asistentes observaron con horror cómo la cruz giraba lentamente, desafiando la lógica y la gravedad, como si obedeciera a una voluntad propia, un recuerdo vivo de lo que había ocurrido y de lo que aún no había encontrado reposo. Durante la misa de entierro, el aire se volvió pesado y opresivo, cargado de un frío que penetraba la ropa y los huesos, y un aroma metálico, mezclado con tierra húmeda, se expandía sobre la fosa, haciendo que cada respiración se sintiera difícil y cada latido del corazón más intenso. El sacerdote trató de continuar con la ceremonia, recitando oraciones y bendiciendo el lugar, pero cada palabra parecía resonar de manera diferente, amplificada por el giro de la cruz, como si la presencia que habitaba en el metal escuchara, evaluara y respondiera a sus plegarias. El giro no era uniforme, a veces se detenía, oscilaba unos grados hacia un lado, y luego continuaba su movimiento lentamente, como si marcara un ritmo oculto, una señal que nadie podía comprender, un lenguaje silencioso de fuerza sobrenatural que comunicaba tristeza, desasosiego y una voluntad que trascendía la muerte. Los ojos de los presentes, al principio incrédulos, comenzaron a llenarse de terror. Algunos afirmaban ver sombras que se deslizaban entre las lápidas cercanas. Otras figuras que se inclinaban sobre la cruz, invisibles para cualquiera que no prestara atención. Y el viento parecía soplar de manera selectiva, aumentando la intensidad del giro o deteniéndolo, como si la naturaleza misma obedeciera a aquel misterio. El sacerdote, en un intento de comprender, se acercó a la cruz, extendió las manos y sintió un pulso frío y vibrante que recorría su piel, un contacto que no podía explicarse por medios físicos, y que le dejó la certeza de que la cruz no era solo un objeto, sino un testigo y actor de fuerzas más allá de su comprensión. A lo largo de la ceremonia, los familiares del joven monaguillo temblaban, sin poder apartar la mirada, mientras los pétalos de las flores caían al suelo y se agitaban ligeramente, como si la energía de la cruz afectara todo a su alrededor, haciendo que incluso lo inanimado pareciera participar del ritual. Tras finalizar el entierro, la cruz continuó girando lentamente durante varios minutos más, hasta que finalmente se detuvo, dejando un silencio absoluto y un aire cargado de presencia invisible, como si algo permaneciera observando desde las sombras, recordando a todos que la muerte no siempre es quietud, y que en Valencia, entre los cipreses y las lápidas antiguas, existen objetos que no descansan, que obedecen a fuerzas que no comprendemos, y que el límite entre lo vivo y lo muerto puede ser tan frágil que incluso una cruz puede girar sola, comunicando lamentos, recuerdos y voluntades que desafían cualquier explicación humana. El sacerdote comprendió que aquel fenómeno no era un accidente, sino un recordatorio de la persistencia de las almas, de que la muerte no siempre implica silencio, y que la vigilancia, el respeto y el miedo son indispensables ante la manifestación de lo inexplicable, porque la cruz que gira lentamente sobre la tumba de un joven puede contener la fuerza de lo que aún no ha hallado descanso, y quienes la observan quedan marcados por la certeza de que algunas presencias nunca descansan, algunas voluntades se prolongan más allá de la vida, y algunas miradas, invisibles, siempre permanecen atentas. Historia 10 del campanario que sonaba aunque no tenía campana en Hidalgo, México, en un pequeño pueblo de Hidalgo, rodeado de montañas y campos secos, se erige una iglesia antigua cuyo campanario, aunque vacío de campana desde hacía décadas, comenzó a emitir sonidos que helaban la sangre de quienes los escuchaban. Al principio, los feligreses pensaron en el viento golpeando la madera y los muros,
pero pronto quedó claro que el sonido no correspondía a ninguna causa natural. Durante las noches silenciosas, el eco de una campana resonaba sobre el pueblo, grave, profundo y prolongado, aunque nadie había instalado un instrumento que pudiera producirlo. El sacerdote de la iglesia, acostumbrado a los rituales de vigilia y a la presencia de espíritus en el cementerio cercano, percibió que aquellos repiques no eran simples ecos, sino un mensaje que atravesaba el aire con intención, como si la estructura misma del campanario hablara desde más allá del tiempo. Durante varias noches, permaneció despierto en la torre, observando la oscuridad y escuchando el sonido que emergía de la nada, un golpe metálico que parecía seguir un ritmo propio, irregular y a la vez hipnótico, capaz de penetrar en la mente y alterar la percepción del tiempo. Los feligreses que pasaban cerca aseguraban sentir temblores leves bajo sus pies, un frío que no correspondía a la noche, y una sensación de ser observados, como si los ojos de alguien invisible recorrieran las calles y los techos del pueblo, centrándose en cada persona que se atreviera a mirar hacia el campanario. El sacerdote, cada vez más intrigado y preocupado, instaló luces y cámaras improvisadas, pero ninguna prueba mostraba causa alguna, no había cuerda, campana ni maquinaria, y sin embargo los repiques persistían, resonando más fuerte en las madrugadas y desapareciendo al amanecer, dejando un silencio que parecía cargado de presencia invisible, un aire denso que hacía que el corazón latiera con fuerza y la respiración se volviera pesada. Con el tiempo, comenzó a notar que el sonido respondía a su propia atención. Cuando intentaba ignorarlo, los repiques disminuían y se volvían más suaves, pero al concentrarse en escucharlos, se intensificaban, profundizándose, como si alguien o algo quisiera ser comprendido, advertido, observado. En algunas ocasiones, durante la noche, el eco adoptaba variaciones extrañas, un golpe doble, un ritmo interrumpido, un repiqueteo irregular, y el sacerdote sentía que no solo escuchaba la campana, sino la presencia de un ser que recorría el campanario, invisible, caminando sobre vigas y suelos de madera, inspeccionando, evaluando y de algún modo incomprensible, comunicándose. Los aldeanos contaban historias de luces que parpadeaban en las ventanas de la iglesia, de sombras que se deslizaban por las paredes exteriores, y de un frío intenso que descendía de la torre hacia las casas cercanas, como si la energía del campanario se expandiera más allá de sus límites físicos. Con cada repique, el sacerdote sentía la tensión de siglos acumulados, ecos de misas antiguas, lamentos de muertos olvidados, plegarias no atendidas, y la sensación de que la torre misma era un conducto entre lo visible y lo invisible, un lugar donde la memoria de los vivos y de los muertos se entrelazaba en un sonido que no podía ser ignorado. La repetición de los repiques cada noche adquirió un carácter ritual, una marca de tiempo que no medía horas humanas sino la vigilia de algo que permanecía entre mundos. Un espíritu o una fuerza que reclamaba atención y respeto, y que utilizaba la inexistente campana como su voz, resonando en la oscuridad y recordando a todos que la muerte, la historia y la memoria pueden manifestarse de maneras que desafían la lógica. Con el paso de los días, el sacerdote comprendió que aquel fenómeno no era un accidente ni una ilusión, sino un testimonio de presencias antiguas, de almas que no descansan, de la permanencia del tiempo y la historia en la materia misma, y que el campanario, aunque vacío, era un corazón que latía para quienes podían percibirlo, enviando un mensaje oscuro y profundo, que en Hidalgo, como en otros lugares donde lo inexplicable se encuentra con la vida cotidiana, los sonidos, las sombras y las presencias pueden existir sin necesidad de forma, y que escuchar es la primera condición para comprender que algunas voces del pasado no mueren, sino que persisten, resonando sobre la tierra y recordando que lo invisible puede ser más real que cualquier cosa visible. Y si el miedo te acompaña, no olvides suscribirte, darle like y comentar cuál historia te ha aterrado más. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estos relatos aterradores y únicos.